Mira, si eres un hombre mayor, si ya has vivido lo suficiente como para saber que las cosas no son tan simples como te las contaron, necesito que prestes atención a esto, como si estuviéramos sentados uno al lado del otro, hablando sin filtros, porque lo que te voy a decir no es lo típico que escuchas en Internet. De hecho, probablemente va a incomodarte un poco y eso es precisamente lo que necesitas. Te dijeron que el amor se trata de ser bueno, de darlo todo, de ser paciente, de demostrar constantemente cuánto te importa. Pero nadie te explicó por qué. Después de hacer todo eso, muchas veces terminas sintiéndote ignorado, reemplazado o simplemente no valorado. Y aquí viene la parte controversial. El problema no es que no hayas amado lo suficiente, es que probablemente lo hiciste de la manera equivocada. Sí, así de claro. A medida que un hombre envejece, empieza a creer que su valor en el amor disminuye, que tiene que esforzarse más, competir más, demostrar más, y sin darse cuenta entra en un juego donde pierde poder emocional, se parte, convierte en alguien predecible, disponible en exceso y tristemente menos atractivo. La psicología del amor no funciona como te hicieron creer cuando eras joven. No es un cuento de hadas, es un juego de percepción, de emociones, de dinámicas que la mayoría de los hombres nunca aprende realmente a entender. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. Las mujeres no responden únicamente a lo que haces, responden a cómo las haces sentir. Y más importante aún, a cómo te perciben como hombre. Puedes ser bueno, atento, incluso generoso, pero si no generas emoción, misterio o respeto, tu esfuerzo se vuelve invisible. Este video no es para hacerte sentir cómodo, es para abrirte los ojos, para que entiendas por qué ciertas cosas no funcionaron en el pasado y cómo puedes cambiar eso ahora. Porque la edad no es una desventaja en el amor. De hecho, puede ser tu mayor ventaja si sabes jugar bien tus cartas. Así que quédate, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente la forma en la que ves las relaciones. Más importante aún, la forma en la que las mujeres te ven a ti. 1. La mentira del hombre bueno. ¿Por qué ser demasiado disponible te vuelve invisible? Déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho de esta manera, y puede que no te guste al principio, pero esculo como si estuviéramos hablando en confianza. Ser un buen hombre no siempre te hace atractivo y muchas veces es exactamente lo que te está perjudicando. Sí, así como lo oyes, te enseñaron que si eres atento, si estás siempre disponible, si respondes rápido, si haces todo por ella, entonces ella debería valorarte más, debería elegirte, debería quedarse contigo. Pero la realidad es que muchas veces ocurre lo contrario, y aquí es donde empieza la confusión, porque tú no estás haciendo nada mal en apariencia. Estás siendo respetuoso, estás mostrando interés, estás dando tu tiempo. Pero lo que no te explicaron es cómo funciona la percepción. Cuando estás siempre disponible, cuando siempre dices que sí, cuando siempre estás ahí, sin importar que dejas de ser un reto. Y cuando no hay reto, no hay emoción. Y cuando no hay emoción, simplemente no hay atracción. No se trata de juegos infantiles ni de manipulación. Se trata de entender algo muy básico de la psicología humana. Las personas valoran más lo que no es tan fácil de obtener. Piénsalo de esta manera. Si alguien puede tener toda tu atención sin esfuerzo, sin ganársela, sin invertir nada, ¿qué valor real tiene para esa persona? Ninguno se vuelve algo normal, algo esperado, algo que puede perder sin sentir demasiado. Y aquí es donde muchos hombres mayores cometen el error más grande. Creen que para competir con hombres más jóvenes tienen que dar más, esforzarse más, estar más presentes. Pero eso no aumenta su valor, lo reduce, porque en lugar de proyectar seguridad, proyectan necesidad. Y la necesidad, aunque no se diga en voz alta, se percibe, se siente y cambia completamente la dinámica. Un hombre seguro no necesita estar disponible todo el tiempo. No siente la urgencia de responder cada mensaje en segundos. No reorganiza toda su vida por una mujer que aún no ha demostrado lo que vale. Y eso, curiosamente, genera más interés porque cuando tú no estás siempre ahí, cuando tu atención no es automática,
Cuando hay momentos en los que no eres predecible, creas espacio para que ella piense en ti, para que se pregunte ¿qué estás haciendo?, para que te valore más. Esto no significa ignorar ni tratar mal, ni jugar juegos tóxicos. Significa tener límites, tener una vida propia, resoplido, tener prioridades más allá de una sola persona. Significa entender que tu tiempo-valor, y aquí viene el punto clave, no es lo mucho que das, es cómo lo das y cuándo lo das. Un mensaje ocasional con intención vale más que 10 mensajes constantes sin impacto. Un momento de atención genuina vale más que disponibilidad permanente sin presencia real. Cuando eres demasiado accesible, te conviertes en fondo, en ruido, en algo que siempre está ahí y que por eso mismo deja de notarse. Pero cuando sabes retirarte, sabes dosificar tu presencia. Cuando no regalas todo de inmediato, te conviertes en alguien que se percibe, que se siente, que se recuerda. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de estar siempre disponible, de demostrar constantemente, de dar sin medida, detente un segundo y pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque realmente quiero o tengo miedo de perderla? Resoplo porque ahí está la diferencia entre un hombre que es valorado y un hombre que termina siendo invisible. 2. El respeto vale más que el amor, que realmente mantiene el interés de una mujer. Déjame decirte algo que suena duro, pero es necesario que lo escuches sin filtros, como si estuviéramos sentados en silencio mirándonos a los ojos. Una mujer puede sentir cariño por ti, incluso decir que te quiere, y aún así perder el interés si no te respeta. Sí, así de simple y así de incómodo, porque muchos hombres creen que el amor lo sostiene todo, que si ella siente algo, si hay conexión, si hay historia, entonces eso es suficiente. Pero la realidad es muy distinta. Amor sin respeto se debilita, se desgasta y eventualmente desaparece. Ahora bien, ¿qué significa realmente respeto en este contexto? No se trata de miedo, no se trata de imponer autoridad ni de controlar, se trata de cómo te percibe como hombre. Se trata de si ve en ti a alguien firme, seguro, con límites claros, o a alguien que cede constantemente por miedo a perderla. Y aquí viene lo controversial. Cuando un hombre prioriza demasiado agradar, pierde respeto sin darse cuenta. Porque cada vez que dices sí cuando en realidad quieres decir no, cada vez que aceptas cosas que no te gustan, cada vez que evitas una conversación incómoda solo para mantener la paz, estás enviando un mensaje silencioso. No tengo el control de mi propio valor. Y eso, aunque no se diga en voz alta, cambia completamente la dinámica. Un hombre que es respetado no es perfecto, no es frío, no es distante, pero sí es claro. Sabe lo que acepta y lo que no, y lo más importante, actúa en consecuencia. No negocia su dignidad por atención. Y aquí está el punto que muchos no entienden. El respeto no se pide, se construye con acciones. Cuando tú mantienes tus estándares, cuando no toleras faltas de consideración, cuando sabes retirarte de situaciones que no te favorecen, estás mostrando algo mucho más poderoso que palabras bonitas. Estás mostrando estabilidad emocional y eso es extremadamente atractivo porque una mujer puede sentirse atraída por alguien divertido, atento o incluso cariñoso, pero se queda interesada en alguien que percibe como sólido, alguien que no se rompe fácilmente, como alguien que no depende completamente de ella para sentirse bien. Ahora, esto no significa que tengas que ser rígido o insensible, significa equilibrio. Puedes ser amable, pero no complaciente. Puedes ser atento, pero no disponible sin límites. Puedes mostrar interés sin perderte a ti mismo en el proceso. Porque cuando un hombre pierde su centro por intentar mantener a una mujer, deja de ser el hombre que ella respetaba al principio. Y aquí viene una verdad que pocos aceptan. Muchas relaciones no terminan por falta de amor, terminan por falta de respeto. Pequeñas cosas, actitudes repetidas, momentos donde uno cede demasiado, donde uno tolera lo que no debería. Todo eso se acumula hasta que algo cambia. Y cuando el respeto baja, la atracción sigue el mismo camino. Así que la pregunta que debes hacerte no es solo ¿ella me quiere?,
sino algo mucho más importante, ella me respeta. Porque si tienes respeto, el interés puede crecer, pero si no lo tienes, ni todo el amor del mundo será suficiente para sostenerlo. Y entender esto cambia completamente la forma en la que te posicionas en cualquier relación. 3. La escasez crea valor. ¿Por qué no siempre debes estar presente? Quiero que pienses en esto por un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido que mientras más estás presente, resoplido, mientras más te esfuerzas por estar ahí, menos impacto parece tener tu presencia? Es frustrante, ¿verdad? Porque en tu mente tiene lógica. Si estás más, si das más, si apareces más, debería significar más. Pero lo que nadie te explicó es que en la psicología del amor, la sobrepresencia no aumenta el valor, lo diluye. Y esto no tiene nada que ver con juegos ni con manipulación, tiene que ver con percepción humana. Cuando alguien está siempre disponible en todo momento, sin pausas, sin espacios, deja de generar expectativa y sin expectativa no hay emoción. Y sin emoción, la conexión pierde intensidad. No es que tu presencia no importe, es que cuando es constante, deja de sentirse especial. Y aquí es donde muchos hombres, especialmente con más experiencia de vida, caen en una trampa silenciosa. Creen que la estabilidad significa estar siempre ahí, que mostrar interés es equivalente a estar disponible sin límites, pero hay una diferencia enorme entre estar presente y estar disponible en exceso. Cuando estás siempre al alcance, cuando no hay momentos en los que te ausentas, cuando no hay espacio para que la otra persona procese tu ausencia, eliminas algo clave. La oportunidad de que te extrañen, y esto es incómodo de aceptar, pero necesario. El interés crece en el espacio, no en la saturación, porque cuando no estás, algo ocurre en la mente de la otra persona. Empieza a preguntarse, empieza a notar tu falta, empieza a reconstruir tu valor en su mente. Pero si siempre estás ahí, no hay nada que reconstruir. Todo está dado, todo es predecible, todo es constante y lo constante con el tiempo se vuelve invisible. Ahora bien, esto no significa desaparecer sin razón ni crear confusión innecesaria. Significa tener una vida que no gira completamente alrededor de una sola persona. Significa que tu tiempo no está disponible en cualquier momento. Significa que hay momentos en los que estás enfocado en lo tuyo, en tus prioridades en tu mundo. Y eso cambia completamente cómo eres percibido. Porque un hombre que no está disponible todo el tiempo transmite algo muy poderoso sin decir una sola palabra. Tiene dirección. No necesita llenar cada espacio con interacción. No necesita validar constantemente su presencia. No necesita estar recordándole a alguien que existe, y eso genera respeto e interés. Ahora hablemos claro. Esto no es fácil, porque muchas veces cuando te importa a alguien quieres acercarte más, quieres estar más, quieres asegurar la conexión. Es una reacción natural, pero aquí es donde entra la madurez emocional. Entender que acercarte demasiado, demasiado rápido, demasiado constante, puede tener el efecto contrario. No porque estés haciendo algo malo, sino porque estás eliminando el equilibrio. El interés necesita ritmo. Necesita momentos de presencia y momentos de ausencia. Necesita espacio para crecer. Y cuando tú llenas todos los espacios, no dejas que ese crecimiento ocurra. Entonces, la pregunta no es si debes estar o no, sino cómo estás. ¿Estás presente con intención o simplemente estás siempre disponible? ¿Tu presencia se siente o simplemente está ahí? Porque hay una gran diferencia. Un hombre que entiende esto no desaparece, pero tampoco se sobreexpone. No ignora, pero tampoco persigue constantemente. No se retira por miedo, sino por equilibrio, resoplido. Y suspiro, grito ahogado. Ese equilibrio es lo que crea atracción real, porque cuando no estás todo el tiempo, tu presencia gana peso, gana significado, gana impacto, se siente. Y al final de eso se trata todo esto, no de cuánto apareces, sino de cuánto se siente cuando lo haces. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de estar constantemente presente, recuerda esto. Tu valor no aumenta por estar siempre ahí. Tu valor aumenta cuando tu presencia no es algo que se da por hecho. 4.
Las emociones mandan, no la lógica. ¿Cómo funciona realmente la atracción? Déjame decirte algo que muchos hombres no quieren aceptar, pero necesitan escuchar con calma. No importa cuánto sentido tenga lo que haces, si no genera emoción, no va a funcionar. Y no te lo digo para criticarte sin razón, te lo digo porque durante años, quizás sin darte cuenta, has estado jugando el juego equivocado. Muchos hombres viven el amor como si fuera un problema que se resuelve con lógica. Piensan, si hago esto bien, si digo lo correcto, si soy consistente, si cumplo, entonces ella debería sentirse atraída. Pero la atracción no funciona como una ecuación, no es matemática, es emocional. Y aquí es donde viene la parte incómoda, pero necesaria. Algunos hombres se esconden detrás de la lógica porque es más segura, porque es predecible, porque les da la sensación de control. Pero el problema es que el amor no responde a eso. Puedes hacer todo correcto y aún así no generar nada. Puedes ser estable, responsable, claro, y aún así no despertar interés. Ah, ¿por qué? Porque las emociones no siguen reglas lógicas. Se activan con sensaciones, con experiencias, con momentos que se sienten diferentes, no con argumentos bien estructurados. Y aquí es donde necesitas despertar un poco. No basta con ser correcto, no basta con ser coherente, no basta con cumplir. Eso es lo mínimo, no lo que crea atracción. La atracción nace cuando hay algo que se siente, cuando hay una energía distinta, cuando hay presencia. Cuando hay una conexión que no se puede explicar del todo. Y no, esto no significa que tengas que actuar de forma exagerada ni convertirte en alguien que no eres. Significa que tienes que dejar de vivir las relaciones como si fueran un contrato y empezar a entenderlas como una experiencia. Porque cuando todo lo que ofreces es lógica, previsibilidad y estructura, te vuelves fácil de entender, pero difícil de sentir, y eso con el tiempo enfría cualquier interés. Resoplido. Ahora, aquí viene una pequeña crítica que necesitas escuchar sin tomarlo personal. Algunos hombres se han acostumbrado tanto a hacer lo correcto que han dejado de prestar atención a cómo hacen sentir a la otra persona. Se enfocan en cumplir tal, pero no en conectar. Se enfocan en evitar errores, pero no en crear momentos. Y eso los vuelve planos, no porque sean malos hombres, sino porque no están entendiendo la dinámica completa. Y aquí va el consejo que necesitas tomar en serio. Empieza a prestar más atención a la experiencia que generas, no solo a tus acciones. No te preguntes únicamente, ¿estoy haciendo lo correcto? Pregúntate también, ¿esto se siente bien? EO crea algo diferente. Esto deja una impresión porque ahí es donde ocurre el cambio. Cuando dejas de intentar convencer y empiezas a conectar. Cuando dejas de pensar en cada paso como una estrategia y empiezas a estar presente en el momento. Porque la atracción no nace de la perfección, nace de la sensación. Y esa sensación no se construye con lógica, se construye con autenticidad, con presencia, con momentos que no parecen ensayados. Así que no se trata de dejar de ser un hombre estructurado, se trata de no depender únicamente de eso. Se trata de entender que en el amor lo que se siente siempre va a pesar más que lo que se explica. Y cuando resoplido integras eso, todo cambia. Dejas de intentar controlar cada resultado y empiezas a generar algo mucho más poderoso, una conexión real que no necesita ser lógica para ser fuerte. 5. La edad como ventaja secreta, lo que los hombres mayores no están aprovechando. Escúchame bien, porque esto puede cambiar completamente la forma en la que te ves a ti mismo y quiero que lo tomes en serio, sin resistencia. El problema no es tu edad, es cómo la estás interpretando. Muchos hombres, al pasar los años, empiezan a sentir que están perdiendo terreno, que ya no compiten igual, que tienen que esforzarse más para llamar la atención y sin darse cuenta adoptan una mentalidad de desventaja. Pero aquí viene la verdad que casi nadie te dice con claridad. Un hombre mayor, bien posicionado, emocionalmente estable y con dirección tiene una ventaja enorme. El problema es que la mayoría no la usa. En lugar de apoyarse en su experiencia, intentan competir con energía juvenil. Intentan impresionar, demostrar, perseguir validación, y ahí es donde pierden fuerza.
Porque lo que hace atractivo a un hombre con los años no es su capacidad de hacer más, sino su capacidad de necesitar menos, menos aprobación, menos validación externa, menos urgencia y resoplido. Eso cambia todo. Un hombre que ha vivido lo suficiente ya no debería reaccionar igual que antes. Ya no debería apresurarse, ni sobreexplicarse, ni intentar convencer a nadie de su valor. Su presencia debería hablar por él. Pero aquí viene lo incómodo. Muchos no han hecho ese cambio interno. Siguen buscando atención como cuando eran más jóvenes. Siguen midiendo su valor en base a la respuesta de los demás. Siguen reaccionando con inseguridad cuando algo no sale como esperan. Y eso elimina completamente la ventaja que el tiempo les dio. Porque la edad por sí sola no te da atractivo, te da potencial. El verdadero valor está en cómo te comportas con esa experiencia. Un hombre que entiende esto se mueve diferente, no tiene prisa, no se desespera, no se sobreexpone, escucha más, observa más, habla con intención. No siente la necesidad de llenar cada silencio ni de demostrar constantemente quién es. Y eso genera algo muy poderoso, presencia. Una presencia que no depende de palabras ni de esfuerzo excesivo, sino de estabilidad interna. Y esa estabilidad se siente. Ahora, aquí es donde necesitas ajustar tu enfoque. En lugar de pensar, ya no tengo las mismas oportunidades, empieza a pensar, tengo una ventaja que no estoy usando bien. Porque mientras otros reaccionan con impulsividad, tú puedes responder con calma. Mientras otros buscan impresionar, tú puedes simplemente ser. Mientras otros persiguen atención, tú puedes decidir cuándo y dónde invertir la tuya. Y eso tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Pero para llegar ahí tienes que soltar una cosa, la necesidad de demostrar. Porque un hombre que sabe lo que vale, no vive intentando probarlo todo el tiempo, lo proyecta, lo transmite en su forma de hablar, de moverse, de decidir. No se trata de ser arrogante, se trata de estar en control. Control de tus emociones, control de tus reacciones, control de tu tiempo y resoplido. Cuando tienes eso, no necesitas competir, simplemente destacas. Así que si hay algo que debes llevarte de esta parte, es esto. Tu edad no es una desventaja, es una herramienta, pero solo funciona si la acompañas con madurez emocional, claridad y seguridad. De lo contrario, se convierte en un número más sin impacto real. Así que deja de verte como alguien que tiene que alcanzar a otros y empieza a verte como alguien que ya tiene lo que muchos aún están buscando. Porque cuando haces ese cambio interno, todo lo externo empieza a alinearse de otra manera y ahí es donde realmente empieza tu ventaja. Voy a cerrar este video con una idea que puede incomodar a muchos, pero si la entiendes te cambia completamente el juego. El mayor error que cometen muchos hombres no es que no sean suficientes, es que entregan su valor demasiado rápido a personas que aún no lo han reconocido. Sí, así de directo. No es que te falte algo, no es que necesites convertirte en alguien completamente diferente. Es que muchas veces das atención, tiempo y energía sin filtro, esperando que eso por sí solo cree conexión. Pero la realidad es otra. Cuando todo lo das sin medida, sin ritmo, sin observar, primero no estás construyendo atracción, estás eliminando el proceso que la crea y eso no tiene que ver con juegos ni con manipulación. Resoplido tiene que ver con entender que el interés crece cuando hay equilibrio, no cuando todo está disponible desde el inicio. Ahora bien, esto no significa volverte frío, distante o calculador. Significa algo mucho más simple, pero mucho más poderoso. Aprender a elegir dónde inviertes tu energía, porque cuando tú empiezas a valorarte de verdad, cuando dejas de actuar desde la urgencia y empiezas a actuar desde la calma, todo cambia. Tu forma de hablar cambia, tu presencia cambia, la forma en la que los demás te perciben cambia, y no porque estés haciendo más, sino porque estás haciendo mejor. Así que quiero dejarte con esto. No se trata de perseguir atención, se trata de convertirte en alguien cuya atención tiene peso. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas convencer a nadie de nada. Ahora quiero leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que dabas demasiado y aún así no eras valorado? Resoplido. ¿En qué momento te diste cuenta de eso?
Voy a estar leyendo personalmente sus experiencias y a algunos de ustedes les responderé directamente porque más allá del contenido, esto es una conversación real. Y si este mensaje te hizo pensar, aunque sea un poco diferente, resoplido, entonces ya estás un paso adelante de la mayoría. Ya.